En este video les comparto algunas de las acciones que ya utilizaba y otras que aprendí mientras estaba investigando. Así que comencemos. La primera acción para ayudar al planeta es informarnos. Podemos utilizar el internet, libros, revistas científicas y un montón de publicaciones para conocer los problemas y las posibles soluciones. Informarnos nos hace ser conscientes de las causas y las posibles consecuencias a futuro, lo que generalmente nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y nos lleva a la acción número 2. La segunda acción son las compras conscientes y van mucho más allá de solamente preguntarnos si necesitamos o no un producto. Deberíamos indagar un poquito más en otros temas a los que no siempre es fácil darles una respuesta. ¿Es la empresa sostenible? ¿Qué tipo de empaque utiliza? ¿Los trabajadores que fabrican los productos tienen un trabajo, trato y pago digno? ¿Hubo comercio justo entre el productor y el comerciante? Generalmente estos productos tienen una certificación Fair Trade o comercio justo. Y no solamente están pagando lo justo, valga la redundancia, sino que además dan beneficios a la comunidad del proveedor. Y aunque pocas veces encontremos productos ideales en el mercado, aquí está la importancia de investigar, ya que nos vamos a dar cuenta de qué estamos comprando. Dos opciones de compra consciente que están tomando mucha popularidad son las tiendas de segunda mano, en las que podemos darle un segundo uso a prendas y muchos otros utensilios, aprovechar todos esos recursos naturales que fueron necesarios para crearlos y lo mejor de todo, solamente pagar una fracción de su precio original. La segunda son las tiendas cero gasto, en las cuales podemos comprar a granel no solamente ingredientes, sino también productos de aseo. La tercera acción es el consumo responsable de recursos naturales, y es que son limitados, lo que los hace todavía más valiosos. Imagínense que solamente el 0,014% de toda el agua del mundo es potable y es de fácil acceso. Utilizar un vaso de agua mientras nos lavamos los dientes, una llave con menor presión, recolectar el agua de la ducha mientras se calienta para hacer aseo, por ejemplo, y regar las plantas con el agua de remojo de las legumbres son algunas de las opciones para reducir el consumo de agua. Acciones como aprovechar la iluminación natural, apagar las luces al salir de un cuarto y desconectar los cargadores o electrodomésticos que no estemos utilizando nos ayudará a reducir el consumo de energía. La cuarta acción es priorizar siempre que podamos los productos locales sobre los importados. De esta forma estamos reduciendo la cantidad de empaque necesario para ser transportados, el transporte y adicionalmente estamos apoyando a nuestros proveedores locales. Lo ideal es que consumamos frutas y verduras en las que no se hayan utilizado agroquímicos para su cultivo, ya que la contaminación por nitrógeno y fósforo derivados de estos están creando muchísimas zonas muertas en ríos, lagunas y el mar. La quinta acción tiene que ver con los empaques y es reducir lo más que podamos el plástico de un solo uso. Este material es muy difícil de esquivar en la vida cotidiana y lo más triste de todo es que según las estimaciones, solamente el 20% de todo el plástico que se ha generado desde 1950 ha sido reciclado o quemado. Y es que solamente con las botellas tenemos un problema enorme. Aproximadamente consumimos 20.000 botellas en el mundo por segundo. Utilizar bolsas de tela reutilizables, elegir productos sin empaque y cargar con nuestra propia botella de agua son algunas opciones para ayudar a reducir la cantidad de plástico en el mundo. La sexta acción es planear nuestras comidas y su objetivo es reducir el desperdicio de comida. Y es que después de que nuestros residuos orgánicos llegan al basurero, sean cáscaras, desperdicios de comida o demás, se comienza a generar metano, uno de los gases del efecto invernadero. Otra opción para reducir el impacto del desperdicio de comida es compostando. La séptima acción es consumir más proteínas vegetales. Por ejemplo, una dieta basada en plantas puede reducir hasta el 73% de las emisiones generadas por la dieta. Además, estamos evitando el sufrimiento animal. La proteína vegetal la podemos encontrar en un montón de formas, en las legumbres, en los cereales, en los granos, en las semillas, entre muchos otros. Podemos jugar muchísimo con las texturas, con los sabores y recrear platillos de la cocina tradicional. Si quieres conocer más recetas deliciosas basadas en plantas, te invito a seguirme en este canal. La octava y última acción de este video es expande este mensaje y nunca pierdas la esperanza. Compártelo con tu familia, con tus amigos y con tus conocidos. Y recuerda que tal como decía Gandhi, cada uno de nosotros debe ser el cambio que quiere ver en el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos muy pronto.